25 de noviembre de 2013, Irún. Dime tu nombre y tus dos apellidos. Francisco Lusa Velasco. Nacido el 21 de noviembre del 31, lo cual quiere decir que ahora tengo 82 justitos, pero ya los he cumplido, he llegado. Nací en Burgos, en un pueblecito de Jaramillo de la Fuente y de la Sierra de la Demanda, y allí pues me fui con mis abuelos a otro pueblo donde fui lo más feliz que se puede ser. Un pueblo que no tenía carretera, todo era a caballo. Eso le daba un plus de felicidad, donde no había corriente y todo se hacía con astillas de pino resinoso o los famosos candiles en aquellas épocas, donde recuerdo yo unas nevadas impresionantes, porque estarán a 1400, 1600 metros aproximadamente, muy cerca de las lagunas negras de Neila. Y aquella fue mi infancia, en aquellos bosques, vivir la naturaleza pura y dura, y donde, bueno, de alguna forma muchos se lo pierden. Muchos se lo pierden. Digo esto porque a pesar de estar en esas circunstancias, los mayores, los abuelos, los tíos, los vecinos, todo el mundo tenían un concepto muy estricto y muy severo respecto a la educación, a la honradez y todas esas virtudes que en aquel tiempo eran fundamentales. Fue una pena porque luego, cuando todavía no sé si había terminado la guerra, ya vine a Irún, me trajeron mis padres a Irún, y pronto vi que se perdían muchas cosas. Yo, como venía de eso y hacía muy poco tiempo que lo había estado mamando, pues continué en la línea que se debe de tener, y que no era solo, era la inmensa mayoría también provenían de esas inmigraciones. Nosotros vinimos aquí porque estamos emparentados con los Altolaguirres de Hernani, y mi madre había trabajado en una fábrica con las primas. Yo de Bezares puedo contar maravillas, nos perderíamos, porque todo ese vivir allí es algo impresionante. ¿Cuándo vivió, o sea, tu familia dónde estaba en el 36? El 36 estábamos en Jaramillo de la Fuente. Sí, estábamos allí. Sí, claro, estábamos allí. Quizás yo estaría con mi abuelo, ya no puedo precisar las fechas porque era muy crío yo. Y poco me enteraba de la guerra. Allí en aquellas montañas no te faltaba para comer. Mis abuelos estaban en una situación muy buena, mucho trabajo, todo lo que querías y más, que aquello todo era ganadería y cosechar el trigo, todo. Pero luego los chavales siempre sacábamos tiempo para hacer una cuadrillita. Era un pueblo muy pequeño, de 14 vecinos, prácticamente una familia con sus problemas y todo. Yo allí en la escuela era muy feliz, además. Bueno, he tenido suerte siempre de tener unos profesores fantásticos. Aquellos profesores provenían de las zonas del sur y eran represaliados de Franco, que no comulgaban mucho con esto, y entonces en vez de fusilarlos los mandaba a los pueblos estos. Y había un hijo o algunos hijos que todavía en la fiesta del pueblo, después de fallecido su padre, porque ya eran mayores, claro, todavía iban al pueblo los hijos. Ahora no lo sé, tenía ganas de conocerlos, pero no he tenido esa suerte. No, cuando he ido yo, que voy casi todos los años,
Pues no he tenido la suerte de tropezar, pero me cuentan. Y me cuentan una anécdota, una anécdota muy buena. Y es la que los hijos de uno de los maestros de Jaén, concretamente, don Miguel, siempre decían, dice, mi padre nos contaba que si Franco hubiera sabido dónde le mandaba, nunca lo hubiera mandado. Porque también fueron muy felices. Con eso quiero decir que muchas veces las personas nos formamos y nos criamos en sitios donde... Yo soy de pueblo y presumo de ser de pueblo yo. Siempre donde voy, siempre presumo de eso. ¿Cómo era la educación que os daban esos profesores? Muy buena, muy buena. Con mucha rectitud, pero muy buena. Eran unos principios, porque yo al fin y al cabo era muy joven, era muy pequeño, había gente mayor que les enseñaban materias muy importantes. Aquellos profesores eran vocacionales, eran profesores, no funcionarios. Eso de que, mira, hay que se las pelen o que yo al final al mes a cobrar y tal, no, aquellos eran unos señores profesores. ¿Eran republicanos? Aquellos maestros no lo expresaban así, porque había que convivir con la Guardia Civil, que no había en ese pueblo, pero sí había en otros sitios, en otros pueblos donde se concentraba más, había más población o cosas de esas. Pero había que tener cuidado, porque era la política del terror, del miedo. A mí lo que me ha tocado ver allí ha sido muy poquito. En una camioneta, eran camionetas entonces, dos señores, creo que eran dos, que los llevaban, estaban muy ajados en esto, las barbas y tal, y había también otros dos guardias con ellos arriba. Y un oficial iba con el chofer sí me llamó un poco la atención, a pesar de que yo era un crío y porque además pararon al lado de donde yo vivía. Era con un mono azul, el chofer, y el oficial se bajó a estar con alguien en el pueblo, no sé si sería el alcalde, el cura o quién, no sé. Total, que volvió sin nadie, se volvió a subir eso y se fueron a otro pueblo de al lado. Otro pueblo de al lado, que es donde después me he enterado de que los concentraban allí y luego pues allí los eliminaban y los... Sí. ¿Cómo se llamaba ese pueblo, el de al lado? Ese pueblo de al lado es... ¿Cómo es? Joder, está todo eso lleno de pueblos. Ese pueblo... hubo un suceso bastante desagradable, vino en la prensa y en la televisión. Sí, posteriormente. Esto... no sé qué pueblo, ¿cómo se llama ese pueblo? Es muy nombrado allí, pero joder, hay tantos pueblos, ¿sabes? Porque es un mundo. Allí vas 4 kilómetros y es un pueblo, vas 5 kilómetros y es otro pueblo, todos son pueblos. ¿Cómo era la convivencia entre los republicanos y los no había esa distinción, ni se comentaba. Porque ya digo, el pueblo donde me criaron mis abuelos era muy pequeñito. Allí lo único que se comentaba era el ganado, esto, los pastos, esto, lo otro, la convivencia, el trabajo y esto y tal. Y con la Guardia Civil, cuidadín. Sí llegué a conocer a algún oficial de la Falange, con sus raíces en ese pueblo, y cerca, muy llegado a mi familia, porque me llamaba la atención. Su uniforme, sus leggings, pistola no llevaba, eso sí recuerdo bien. Pero bueno, él salía allí un poco a la calle y tal y cual, estaría de permiso, habría ido a visitar a la madre o a los parientes o lo que sea. Iba de vez en cuando. ¿Había algún cuartel o algún centro de la Falange donde...? Nada, no. En esos pueblos, nada. De esos pueblos, nada. No había ni médico, no había nada. No, era una supervivencia muy básica. ¿Y en el otro pueblo, ese del que no te acuerdas el nombre, ¿ahí habría algún campo de concentración así? ¿O? No. Bueno, supongo que tendrían algún pabellón, algún sitio, pero no. Y no hace mucho tiempo pasamos por allí cerca. Bueno, lo dejé un poco a la derecha y ya me metí yo a la izquierda para otro sitio. No, allí no creo.
pero un primo de mi madre, que sí le conocí en casa de mis abuelos, en el otro pueblo, este era anarquista sindicalista y trabajaba en aduana. Recuerdo que le faltaba el brazo derecho. Nosotros lo llamábamos Jesús, pero luego la prima de mi madre, que vive en Hernani todavía, con 97 años, creo que tiene, me suele contar que tenía otro nombre un poco rarillo, pero bueno, le llamábamos todos Jesús. Y este estaba allí, pues camuflado prácticamente, en la montaña, con los abuelos y tal y cual. Incluso la Guardia Civil pues iba a casa de mis abuelos, el cura, que también era algo pariente, también iba a casa de mis abuelos. Y parecía la casa de Tocamerroque, todo el mundo allí. A mí me agradaba mucho eso, porque se ponían allá al fuego, mi abuela les sacaba esto, les ponía los otros. Nosotros teníamos el molde para hacer las formas de la iglesia, teníamos las llaves de... Bueno, teníamos todo eso. Era ya te digo, mi abuelo era muy apreciado. Mi abuelo era muy serio, muy honrado, una persona excepcional, que yo siempre lo tengo encumbrado y con razón. Siempre me gustaría a mí ser como él, pero por desgracia fallo bastante, más de lo que quisiera. Pero bueno, ¿qué lo vas a hacer? Ahí no puedo arreglar nada, me toca vivir y me toca pelear. Y este hombre del que me has hablado, Jesús, ¿por qué estaba él escondido? Porque su padre, vamos a ver, su padre era de aquí de Hernani, claro, la familia primero se casó con una francesa y tuvo, no sé si no tuvo ese hijo, y falleció, luego se casó por segundas, y se casó por segundas nupcias con una hermana de mi abuela. Y entonces ya pues quedamos entroncados ahí. Y luego pues claro, mi madre trabajaba aquí y tal y cual. Y este hombre estaba allí porque como le faltaba el brazo, que yo nunca sabía de por qué, y luego su hermana, que vive en Hernani, me contó, dice, no, tuvo un accidente en las vías. No sé si por el padre que estaba allí o lo que sea, le pilló esto y le cortaron el brazo al pobre chaval. Pero con la mano izquierda iba a cazar, Él iba a cazar. Son imágenes que tengo yo de verle allí, de verle esto, incluso con la Guardia Civil. Pues la Guardia Civil hacía ronda por aquellos pueblos y todo aquello, y pues paraba allí también. Y no sé. Y has dicho que era anarquista, sindicalista. Y trabajaba en aduanas, me parece. ¿Pero había tenido alguna actividad en el frente o...? Nada. Simplemente que por ser anarquista y tal, en Hernani lo vieron mal. O sea, en Hernani no es un pueblacho de aquellos. Digo pueblacho no en plan peyorativo, pero... porque para mí fue la leche aquello. Pero sí, el tamaño, pues eso, de tener 12 vecinos a tener 500 o 1000 que tendría Hernani en aquel tiempo, pues era distinto. Y no sé si porque le aconsejaron, no, tú vete allá al pueblo, métete allí, estate con el tío Paco, porque las personas mayores allí les llaman el tío Felipe o el tío Paco, lo que sea, es siempre. A mí me pusieron el primer Paco, pues porque había que hacerlo así. Y luego vendrían otros Pacos, otros que están en Nájera, otros que están en otros sitios, en Madrid, el de Oviedo. Y bueno, pues así era la vida aquella. Háblame de cuando vinisteis a Irún. ¿Por qué vinisteis? Bueno, vinimos porque nosotros... ¿Qué edad tenías tú cuando vinisteis? Es un poco, ¿qué tendría yo? 7 años o una cosa así. Pero claro, mi padre trabajaba en Salas de los Infantes, que es cabeza de partido. Aquello ya son, dentro de los pueblos, palabras mayores. ¿De qué partido? Salas de los Infantes. Vale. Y trabajó en unos comercios, porque en aquel tiempo la gente de los pueblos no tenían
la facilidad de comprar ropas como se venden ahora, prêt-à-porter y tal. No, no. Allí se hacían ellas todas las sayas, las faldas, compraban telas y había una casa en Salas de los Infantes que era de los padres, creo que era. Tengo ahí unas noticias así un poco de Aparicio, que fue ministro con Aznar, ministro de Trabajo creo que fue, que ahora es el actual alcalde de Burgos, creo que es esto. Y mi familia tiene un tío mío que vive en Burgos, tiene muy buenas relaciones con él. Y mi padre trabajó allí muchos años, en Salas de los Infantes. Nosotros no teníamos ganadería, nosotros no teníamos bienes en los pueblos esos. Entonces, ¿qué porvenir tenía para cuatro hermanos, creo que éramos en aquel tiempo? Había fallecido uno o dos, en aquel tiempo era lo normal. Tenían 7 o 8 hijos, o 5, y siempre no sé, siempre fallecía alguno porque era esto. Entonces mi padre trabajó allí, pero no veían por venir para nosotros. ¿A qué se dedicaba tu padre? Dependiente, Vale. dependiente en el comercio de estos señores. ¿Y tu madre también trabajaba? No, mi madre estaba en Jaramillo de la Fuente. Allí teníamos la casa, allí teníamos eso, allí estábamos los hermanos, pero no había por venir allí para nosotros. Entonces le debió de aconsejar, llegar a un acuerdo, mi padre y mi madre, oye, nos vamos allí al norte, nos vamos. Todo el mundo venía a Bilbao, al norte, a Cataluña, toda la gente para arriba. A mí cuando muchas veces en la fábrica me decían alguno, dice, no, es que yo vine, yo no. O te montabas tú en el tren, o si no, dice, sí es verdad. Pero bueno, entonces vinimos aquí y fue un descubrimiento muy bueno. De principio no se notaba tanto la escasez de las cosas, pero sí, ya aquello ya, la represión, el franquismo, todo eso. Pero después empezó a escasear todo y esto era una ruina, porque es que desde donde te anunciaban el racionamiento, cuando venía aquí, aquello, tijeretazos por aquí, te daban un cuarto de aceite o medio kilo de arroz o nada, unas cosas muy mal, estábamos muy mal. Sí, fue un tiempo muy malo. ¿Cómo se hacía lo del racionamiento? Bueno, lo anunciaban, el gobernador civil o quien sería, tendría algún departamento, decía, bueno, viene para aquí un cargamento de 5.000 kilos de patata, pues hay que racionarlo, o 200.000, yo qué sé, lo que sería, hay que racionarlo, tanto por familia o tanto por persona y tal. Pero cuando llegaba aquí el extraperlo, la corrupción, había unas mafias también, ya no me quiero meter en más profundidades, pero gente muy de mucho peso, que eran mafiosos. Si no nos explica cómo los trenes que venían desde Portugal a Irún traían de todo. Y fíjate si en el camino había inspecciones de la Guardia Civil, pero esto está protegido por fulano de tal. Y aquí llegaba, y aquí se vendía, aquí se ve. Es complicado, sí, pero lo había. Y se pasaron años muy duros, muy malos. ¿Pero qué tipo de cosas venían en esos trenes? Bueno, pues ¿qué venían? Pues lo que les pedía la gente, oye, tráeme una radio, oye, o tráeme pan. El pan era eso, y comida y cosas, sí, cosas de primera necesidad, pero también había de todo, o sea que sí es verdad. Nosotros tuvimos la suerte, para mí fue un descubrimiento y muy agradable, por cierto, que viviendo aquí, de principio no es que yo lo notaría por mi edad, pero luego me he ido dando cuenta que tenía un valor enorme. La gente de los caseríos, impresionante. No podían ver que la gente pasaría hambre. Y yo recuerdo que a mi madre, y no solo a mi madre, seguramente lo harían con mucha más gente, porque eran así. Oye, llévate estos huevitos para los niños. Oye, llévate estas patatas, o llévate estos puerros, llévatelo. Era todo dar, y todo dar, y todo dar. Es la verdad, te daban el alma. Eso lo he palpado.
Y cada vez que pasan los años, pues te das cuenta de la generosidad y de cómo la gente se volcaba con la población. A ellos no les faltaba de nada, pero a la gente sí. Y el carácter de aquí, pues ya que te voy a decir yo, y a rizar el rizo, porque eso es así, y hay que reconocerlo. Y bueno... En Irún, ¿dónde vivisteis vosotros? Nosotros vivíamos en una casa que llamaban el Palacio. Había sido antiguamente una fábrica de chocolates, o de... sí, creo que de chocolate, y contra la pared, una pared principal que había allí, yo recuerdo haber visto alguna piedra de molienda, de estas grandes de molino, que luego ya se lo llevaron o lo retiraron, no sé qué. Y ahí vivimos pues esa infancia con mis hermanos, ahí estuvimos bastantes años. ¿Estaba eso? ¿En qué barrio? Ahí en el barrio Meaca, a la entrada del barrio Meaca, ahí estaba. Y era un caserón, pues eso, y luego todo rodeado de una pared de piedra. Claro, como ya ha sido una fábrica de chocolates en su tiempo y tal y cual, pues aquello de cierta forma lo habían protegido un poco. Y luego había unas parcelas de tierra donde podíamos sembrar allí cada vecino pues unas patatas, había 2 o 3 perales y bueno, pues era una ayudita y un entretenimiento y hacer las cosas allí, sí. ¿Tu padre encontró trabajo aquí? Sí, no, en aquel tiempo sí, se puso a trabajar en las minas de San Narciso. Y como nos pillaba, pues eso, que hay ahí pues 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, pues le venía muy bien esa situación. Entonces se pagaban 6 pesetas de alquiler, el piso. Y todavía estaban mirando mi madre y mi padre a ver si encontraban otro sitio que sería más barato, y lo había. Pero claro, ya el desplazamiento de mi padre tenía que ser un poco peor. ¿Esas minas dónde estaban? Ahí, siguiendo, ¿conoces la sidrería de Olá? Pues seguir un poco más adelante, al fondo. Y luego hacían prospecciones por todas esas zonas. Recuerdo la imagen de mi padre, que murió muy joven, con 47 años. Tuvo un accidente muy grave. También estuvo trabajando en el canal de Rentería y en el canal de Irún también. Y luego trabajó en el transbordo y ahí se rompió una pierna. Se rompió una pierna y en aquellos tiempos la cirugía, y le hicieron operaciones, al final le dejaron como nada, hecho esto muy mal. Luego le entró una reuma que tuvo que estar en la cama 2 o 3 años y allí ya se le deterioró el corazón de tal forma que en una visita del difunto Cucullo, doctor Cucullo, un gran médico, de estos que digo yo, vocacionales, bueno, casi todos, pero bueno, este era excepcional. Fui a visitar a mi hermana, que estaba enferma, y ya de paso pues le miró, porque entonces el médico de familia era para toda la familia. Iba con una bicicleta o iba con una mobilé, y le miró a mi padre. Y nos dio un sopapo impresionante cuando se volvió a la cocina. Le dijo a mi madre, dice, tu marido tiene vida para 15 días. Nos dejó helados a todos. No se equivocó mucho, ¿no? El pobre hombre murió. Sí, fue un golpe duro ese. Y luego pues ya pues nosotros a trabajar a las fábricas. Mi hermano ya en cuanto cumplió los 14 años se puso a trabajar en la fábrica Palmera, Volmer. Y ya estaban al lado de la fábrica, porque nosotros esa fábrica la implantaron ahí donde está el barrio de Volmer, o sea, sí. Y ya se puso a trabajar allí. Y yo, teniendo 13 años, mi madre le dijo a un encargado principal, don Felipe Segura, le dijo, dice, oye, que tengo otro hijo, a ver si me lo coges y tal. Mi madre, que llevaba muy bien todo el tema de esto de la familia y del trabajo, y como digo, yo siempre le contaba los perros a un burro corriendo, mi madre. Pues dicho y hecho. Entonces le dijo Felipe Segura, dice, pues nada, que venga a trabajar. Y entré a trabajar con 13 años. Y recuerdo que me compró un peto muy bonito, con pantalones largos y tal, o sea que hasta entonces estaba con pantalones cortos.
Y ahí estuve trabajando, y cuando me fueron a hacer los papeles se dieron cuenta que no tenía los 14 años. Y entonces pues mi madre le dijo, Felipe Segura, mi madre dice, no, tu hijo no puede estar aquí porque no tiene la edad. Tiene que salir fuera, y cuando tenga los 14 años me llamas, que ya volveré a entrar. Y así fue, de allí hasta 43 años. Pero yo siempre he sido un inconformista, y de hecho yo no me conformaba con ser un peón haciendo tantas piezas a la hora. Y cuando estaba ya en la fábrica, al mismo tiempo que trabajaba, me dediqué a estudiar. Estudiábamos delineación, estudiábamos cálculo, todo lo que se necesitaba. A mí me gustaba la mecánica y me dediqué a la mecánica. Y bueno, pues con el tiempo y trabajo y un poco mano izquierda, porque lo mío fue un poco atípico. Como no tenía los apellidos vascos, y el que repartía, como se suele decir, el bacalao dentro del taller era un nacionalista, mal nacionalista, pues no me hacía oficial. Mis compañeros pasaban y yo no pasaba. No había ninguna explicación. Pero daba la circunstancia de que mi madre tenía mucha amistad, era muy amiga de la mujer del apoderado general de la empresa, el señor Ponte, y estando con ella, pues mejor dicho, primero le contó mi hermano a mi madre lo que me pasaba en la fábrica, que yo no se lo contaba. Y luego mi madre se lo contó a la señora esta. Y el apoderado Ponte, le faltó tiempo. Al día siguiente estaban en el taller allí, a pillarle a este. Y ahí se arregló todo. Una vez que me hicieron oficial de tercera, dije, ya es cosa mía. Y así fue. Llegué a ser el más joven de los 5 máximos de categoría en la fábrica. Y de ahí para arriba, pues ya poco necesité, pero sí teníamos que trabajar y teníamos que estudiar. Háblame un poco antes en el tiempo, me imagino. Cuando eras más joven o más niño, del tema de cómo los falangistas solían organizar grupos de jóvenes. Sí, bueno. Cuéntame un poco. Bueno, sí. ¿Cómo era en la asociación, ¿cómo lo dejaste en la asociación republicana, a la que estoy muy orgulloso de pertenecer, y me han acogido de maravilla, cosa que me alegra, y soy una persona comprometida, y ahí estoy. Estos, como nos tocó la posguerra y la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, Franco y toda su cuadrilla organizaron pues Falange Española Tradicionalista y de las Hons, que era pues la copia de lo que eran las juventudes hitlerianas en Alemania. Entonces, pues bien, nosotros nos afiliábamos allí y nos daban unas botas muy bonitas, muy buenas, unos calcetines, una camisa, un uniforme y tal y que cual, y ahí íbamos. Yo intuía, y los demás que estaban conmigo, pues también intuíamos que, y mucho más en el País Vasco, donde había habido tanta represión, bueno, en todos los sitios, porque vas por Andalucía y te cuentan barbaridades. Y bueno, pues ahí estábamos, cuando nos decían, oye, vamos a ir 15 días a Orio, y creo que todavía debe estar el campamento de Orio por allí. Y allí nos llevaban, nos daban de comer bien, nos pagaban el sueldo, nos daban ropa y tal y cual, ya digo. Y claro, porque si no te pagaba el sueldo, mi madre me dice que no, claro, por supuesto, tú no vas. Pero como le dice, sí, ya me ha dicho Ángel Orbegozo, dice que sí, que me lo paga. Digo, pues, ¿y qué sueldo pagaban o cómo era? Bueno, allí cobrábamos, yo cobraba un poquito más por ser aprendiz de oficial, pero me parece que eran 3 pesetas, 3,70, no, a la semana, nos pagaban a la semana.
entonces eran, me parece que 6 pesetas, alrededor de 5 o 6 pesetas nos pagaban a la semana. Y los céntimos los pagaban con sellos. Cuando en casa ya tenías 2 o 3 pesetas de sellos, ibas a la oficina y te la daban en metálico. Son anécdotas de eso, pero eso es lo que nos pagaban. No llegaban ni para el jabón de la limpieza de la ropa. Pero sí, luego tenían... No, era una empresa pues que estaba en sus principios prácticamente, porque esta empresa primero empezó en Cipriano Larrañaga, en un pequeño taller, en un bajo, donde no había espacio. Entonces ya cuando se trasladaron aquí a esta zona de Ibarra, es cuando ya tenían allí pues, todos aquellos campos y tenía todo aquello, y ya empezó la expansión. Pero claro, había que... eso. Luego se portó mucho mejor este Volmer. Yo supongo que si pagaba eso, quizás por la presión de los demás patronos y por la política, que había que estar en una línea determinada, él siempre procuraba mejorarlo, y de hecho luego era la empresa que mejor pagaba, y bueno, con todas las ventajas y toda la... muy bien. Pero de alguna manera, o sea, este tema de las Homes estaba asociado a la empresa. No, el sistema de Falange venía de la gobernación civil de San Sebastián. Y entonces es cuando hay allí en San Sebastián decían, bueno, los de Irún que vayan a tal sitio. A veces nos juntábamos los de Eibar, los de Tolosa, los de San Sebastián, los de Irún, todos a un sitio determinado. Y allí nos llevaban aquellos desfiles, hacíamos instrucción. Bueno, aquello era la puñeta. ¿Qué tipo de ideología había ahí con respecto a lo que era la República o a los republicanos? No, yo no podía apreciar mucho en esa época porque no sabía mucho de los republicanos. Lo que sí sabía era que nos querían inculcar esa militarización de la juventud. Yo escribo aquí que... al hilo de esto es que si tú te ganas la juventud para un futuro del mañana tienes mucho terreno ganado, y ellos pretendían inculcarnos eso, que íbamos a estar mejor, que tal que cual. Bueno, la verdad es que cuando ya íbamos para arriba en los años, cumplías 1, cumplías 2, ya estabas 3 años, ya estabas 4 años, no sé si estuve 4 años, pero bueno, por ahí estaría. Yo era jefe de Centuria, me parece que era, me hicieron, pero ya todos lo íbamos dejando a un lado. Llegó un momento en que se colgaron esto y señores, hasta aquí hemos llegado. Y ya se empezó a ganar un poco más en la fábrica, ya teníamos otras miras, ya teníamos otra forma de estar más acorde con lo que de nuestro entorno y de lo que se amasaba aquí. Sí. Eso era así, pero lo pasaba bien. Yo he dormido en todos los sitios, en la Peñas de Haya, Orio. Bueno, el otro día en una fotografía de Durango, en el ayuntamiento, allí también he dormido, en fin, bueno, en todos los sitios. Por mi carácter, por mi forma de ser, yo no tenía ningún remilgo en ir a un sitio, ir a otro y demás. Eso es así, de claro. Sabiendo ahora un poco el tema político, ¿no? Mejor que cuando tú eras más joven, ¿no? ¿Tú crees que si hubierais tenido quizá más dinero para poder viajar, para poder hacer otras cosas en vuestra familia o por vosotros mismos, no teniendo esa necesidad de pertenecer a un grupo para poder hacerlo, ¿tú crees que eso hubiera sido diferente? No sé, en aquel tiempo no podías apreciar, no podías valorar, no te podías enterar. Simplemente que había una necesidad, que encima te ibas por ahí de Jota 15 días, que ibas de excursión, mochilas, tiendas de campaña, una vida, pues lo que me gustaba a mí. Esa es la verdad. Lo mismo que cuando estabas en la fábrica trabajando, pues también, como anécdota, te digo que nos gustaba jugar a la pelota. Entonces no había más que pelota a mano y fútbol. Y el fútbol, pues todas las semanas. Y luego, pues la pelota a mano, pues cuando salíamos de la fábrica, pues a jugar a la pelota. En algunas ocasiones, sobre todo a mediodía. Teníamos, porque eran jornadas partidas,
4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, y teníamos 2 horas para ir a casa a comer. Y esas 2 horas, pues en vez de ir a casa, cogíamos un bocadillo, nos íbamos a jugar a la pelota. Y cuando yo iba a dar la hora para entrar otra vez a las 2 a la fábrica, por la calle Uranzu, pues íbamos comiendo el bocadillo. Jugábamos a barrenes, jugábamos partidillos de pelota, y allí íbamos los chavales. Era nuestra forma de quemar allí las calorías, sí. Ahora que perteneces a la asociación, ¿no? Nicolás Berendiain, ¿tú te consideras republicano? Sí. ¿Cómo empiezas a decir? Sí, sí, no, bueno, eso es lógico, eso es una cuestión, es una verdad incuestionable. Todo el que lo quiera ver, todo el que no chupe, todo el que sea honrado, todo el que no sea idiota, digo, que me perdone, porque a los que equivocados, pues no sé cómo catalogarlos, no equivocados. Yo siempre creo que hay intereses, por descendencia, por ascendencia o por eso, porque les interesa. Porque después de todo lo que hemos visto durante tantos años, algo tienes que aprender, algo tienes que ver. No puedes estarte con los brazos cruzados. Ya sé la edad que tengo, ya sé poco más o menos lo que me queda, pero lo que me quede, pues ahí voy a estar. Yo por lo menos, como digo, siempre voy a tratar de estar en la línea de mi abuelo, que no sé si era republicano, no creo que era republicano mi abuelo, esa es la verdad, porque casi toda mi familia eran más fachas que esto, pero bueno, a mí lo que ellos serían, ya sé que sería, hoy en día, si volvería a aquellos tiempos, yo sería la oveja negra. Bueno, también mi hermano, y todo el que tenga un poco de honradez, y todo el que tenga un poco de sentido común. Eso es así. Más que nada todavía me ha empujado pues el leer y saber cómo masacraban la gente. Eso es increíble. Este primo de mi madre, creíamos que lo habían enterrado en Valdenoceda, Burgos, al norte de Burgos. Una antigua fábrica que era por lo visto había sido de harinas en aquellos tiempos, y ahora todavía, cuando vamos de vacaciones, vemos los trigales, que aquello es impresionante, kilómetros y kilómetros y kilómetros, y todo es trigales. Entonces aquella fábrica pues tenía su razón de ser. Y los golpistas estos de aquella fábrica hicieron una prisión, que eran unas naves muy grandes y tal y cual. Y allí, según tengo entendido por la prima esta de Hernani, Ignacia, se morían más de tuberculosis que fusilados. Y fusilaban todas las noches o todos los días. Entonces, el primo este que estaba ahí en Bezares, con mis abuelos, no sé cómo desapareció de allí, yo para mí nada. Y luego me he ido enterando de que se presentó a la Guardia Civil y tal y que cual, no sé si le estarían buscando o cómo es. Y por lo visto le llevaron allí. Y de allí al poco tiempo, por lo visto, le llevaron a Lerma, que también estaba. Y en Lerma, no sé si lo tendrían 1 o 2 días y lo fusilaron. Está enterrado en Lerma. Y ¿qué más te voy a decir? Pero era así. ¿Por qué motivo le detuvieron o le mataron? Sí, Nada, pues porque era eso, era sus ideales, como anarquista, sindicalista, nada más. ¿Tú qué eres? Anarquista, sí, pues, tira para aquí. ¿Tú que eres republicano? Tira para aquí. Luego últimamente he visto una fotografía que sí me impresionó mucho, en Bilbao creo que era, donde estaba ya formado un pelotón con los que iban a fusilar, y al lado había otra fila, otras 2 filas esperando a que terminarían con aquellos para luego pasar otros. ¿Qué impresión es esa? De lo que vas leyendo, deduces que no es algo irracional, algo impresionante. ¿Que las víctimas del terrorismo ha sido malo? Pues sí, claro que ha sido malo.
que se está reclamando que, bueno, pues también tendrán sus razones, no me voy a meter en eso. Pero ¿por qué con aquello hicieron borrón y cuenta nueva? Incluso algunos les han condecorado y les han puesto medallas y nadie se quiere acordar de eso. Es que es impresionante. Yo no entiendo, sí lo entiendo porque voy conociendo un poco cómo, de qué pie cogea el género humano. Eso es así. Hay gente muy buena, fantástica, pero hay otros que no. ¿Cómo se llamaba el primo de tu madre? No sé, le llamábamos Jesús, pero luego mi prima, la de Hernani, Ignacia. ¿Y sus apellidos o...? Sí, Altolaguirre. Altolaguirre... Bueno, mi prima es Velasco. No, mi prima es Camarero. Es Camarero. Creo que sí, es Camarero. Y me cuenta que, porque es curioso esto, se dedica a escribir. Mi prima ha estado 25 años en París trabajando, en casa de dos ministros. Un ministro primero fue a casa de un ministro y luego fue a casa del otro, pero ella se dedica a escribir a mano además. Y me dice que la bisabuela todavía conservaba el apellido de Díaz de Vivar, el Cid. Allí supongo que eso será Corrientillo, esa zona, porque era de esa zona, que luego ya se fue a Valencia y murió en Valencia y tal y cual. Y yo siempre digo que, joder, mis genes todavía igual, ahí andan en eso. Pero bueno, no sé lo que me tocará. Solo, por si sabes, con respecto a este hombre que se llama Jesús, pero que no sabemos muy bien cómo se llama. Sí, ¿sabes? Le puedo llamar y me lo dice mi prima. ¿Sabes en qué fecha le fusilaron o...? Bueno, esto sería... Joder, sería el del 38, 39, sería... Sí. ¿Y no tuvo juicio ni nada de eso? No, los juicios allí no existían. Yo era un crío, claro, yo lo que después me he ido enterando y todo esto. Y mi prima tampoco sabía gran cosa. Hasta hace no mucho tiempo le estaban buscando en Valdenoceda, Pero luego intervino este Paco Echeverría y en su departamento a mi prima le pusieron una asesora de ese departamento, una chica que por lo visto muy maja y muy servicial, es la que la lleva en coche allí a Lerma y todo eso, que han debido estar con el alcalde, y el alcalde les ha puesto todas las facilidades habidas y por haber, a pesar de ser del PP. Y les ha dicho dónde está, y allí han descubierto que no solamente estaba él, había 21 más. Y vas descubriendo día a día las barbaridades aquellas. Entonces ella tenía la opción de llevarlo a Hernani o de traerlo aquí a Irún si quería, porque aquí tenemos panteón. Y entonces ella decidió dejarlo allí, a decentar dónde está aquello, ponerlo todo bien y tal, y dejarlo allí. Dice, al fin y al cabo, no sé, pero eso ha sido así. Háblame de esos casquillos que debía de haber en la cuesta del cementerio. Ah, sí. Bueno, nosotros como éramos unos chavales y recorríamos todos los campos de por aquí, a los caseríos y tal y cual, también íbamos por ahí y ahí en la subida del cementerio hay una zona que ahora es un parking, para las casas esas que están ahí próximas, y entonces eran unos zarzales. También nos metíamos por allí, no sé por qué, pero bueno, nos metíamos por aquí, por allí. Y en la pared de la carretera hay unos drenajes, de esas paredes, hay unos drenajes en los que metías la mano y sacabas cantidad de casquillos. Casquillos que seguramente después de los fusilamientos, que después nos hemos enterado que se efectuaban ahí, los llevaban con la camioneta hasta allí los fusilaban y de allí arriba ya muertos, arriba al cementerio. Y entonces seguramente algún oficial le diría, pues oye, recoger estos casquillos aquí, que esto canta.
¿comprendes? Y los metían en los agujeros esos de la carretera, los drenajes esos, y ahí los estuvimos sacando, y sacábamos y tal. Bueno, era una forma de... Todavía no valorábamos aquello, ¿eh? No. ¿Y esos fusilamientos que hacían ahí, que eran agente de Irún o había...? Sí, gente de Irún, o gente de las proximidades, o de, no sé, de otros sitios, o los traían y los fusilaban. Eso nos hemos enterado después, claro. Porque entonces eso era tabú. Eso era así. Y luego en la casa esta del palacio donde nosotros vivíamos, que éramos unos chavalillos ya con la Segunda Guerra Mundial, para nosotros era como una diversión. Porque nos asomábamos por la noche, mi hermano y yo, al balcón, teníamos un balcón muy generoso allí, y desde allí veíamos el mar. Y ya sabíamos, era matemático, por las noches venían los cruceros de los aliados y bombardeaban la corniche de Francia. Y a los 10 minutos ya estaban los alemanes respondiendo a aquellos bombardeos de los cruceros. Pero previamente venía un avión, nosotros cuando oíamos el avión ya salíamos al balcón. Y marcaba la frontera, todo lo que era el río Bidasoa, lo marcaba con unas pequeñas, ¿cómo diría yo? Con unos pequeños paracaídas, eran paracaídas pequeñitos, con una luz verde, rojas y tal. Y cuando nosotros veíamos que estaban lanzando esos paracaídas que bajaban muy despacito, pues ya nos imaginábamos que iba a haber zafarrancho. Y nos quedábamos allí mirando los bombardeos. Y claro, luego conocíamos a los alemanes, cómo pasaban aquí a Irún, en aquellos coches franceses, el Citroën 15 ligero, muy apreciado. Y bueno, pues conocimos todas esas zonas. ¿Cómo es que los alemanes pasaban aquí? O... Sí, los oficiales. Bueno, también algo de tropa también pasó aquí, ¿eh? También pasó. Pasó algo, pues yo vi desde las escuelas Viteris, que estaban en la avenida Iparralde, teníamos unos ventanales muy generosos, y vi cómo pasaban tropas con cocina, además, con la cocina para el rancho, esto, sí, poco, pero sí pasó algo. ¿Qué hacían estos alemanes? Pues no sé, estos pasaban por el interior y ya no sé dónde irían y tal y cual. Lo que sí me impresionó desde esa misma atalaya, que eran los ventanales estos que te cuento, es que en cierta ocasión vi pasar unas filas de gente, de hombres, muy ajados con las ropas y tal, y todos iban encadenados con las manos, todas las filas aquellas. Los traían unos policías de Irún ya. Luego he tenido la ocasión, y así lo escribo, la ocasión de hablar con algún policía de aquellos, que ya estaba ya fallecido, y era vecino mío de aquí, y le pregunté, digo, oye, ¿tú te acuerdas de esto y tal y cual? Dice, sí. Yo iba allí y digo, sí, por eso te pregunto, porque te vi. Y me dice, sí, los alemanes nos los entregaron en la frontera, porque eran los judíos safarditas que Franco reclamó a Hitler. Y hoy en día pues pienso que por lo menos salvaron la vida a aquella gente. Pero estaban hechos unos trapillos, los pobres. Y venían con cadenas todos. ¿Y cómo es que Franco reclamó a esos? ¿O? Bueno, ahí habían los judíos que Hitler los eliminaban por sistema, lo mismo que aquí Franco, si era republicano, ya no tenías nada que rascar. Si hacían un juicio, pues hacían un juicio de pantomima, pero nada más. Pero Hitler nada, yo creo que ni eso, un campo de concentración y de allí a las cámaras o lo que sería, eso era así. Pero eran judíos que de algún tipo tenían, o sea, de alguna forma tenían esos vínculos con España todavía, aquellos judíos que expulsaron a Israel y tenían todavía esos vínculos. Algunos dicen que conservaban la llave de su casa aquí en Vitoria, en Toledo, donde estarían, no sé. Y además eran gente pues con poderío. En realidad el judío pues se apoyan mucho.
Y entonces Franco los cogió y dijo, pues no sé si harían un artistas, cómo lo harían, ya no lo sé, pero que salvaron, sí. Salvaron. ¿Qué año fue? Pues fíjate tú, era la Segunda Guerra Mundial, pues sería en el 41, 42, vete a saber, yo no te puedo decir, pero sí, sería por ahí. Sería por ahí. Y luego pues nosotros ya te digo, nos hemos visto aquí con los alemanes pues muy frecuentemente, nos subíamos a los coches de ellos y nos daban chocolatinas, nos daban cigarros para el padre, nos daban, sí, los oficiales eran muy altaneros ellos con su machete que era distintivo de oficialidad, eran muy elegantes, eran muy educados y aquí se portaron de maravilla, sí, bueno, estuvieron aquí. ¿Aquí en Irún se alojaban en algún sitio? No, ellos pasaban siempre la frontera al otro lado, no, aquí no, aquí por lo menos lo que yo he conocido, o sea que ellos controlaban las mercancías que iban de aquí para Alemania, como minerales, como el wolframio y todo esto, iban, pues venían en plan de eso, y no venía cualquiera, claro, vendrían oficiales, pues técnicos o lo que sería. Eso nos tocó ver, sí. Y luego, por ejemplo, pues en verano recuerdo que en Daya Playa pues no había casas, eran unas campas aquello lleno de palmeras, y entre las palmeras ellos instalaron los cañones antiaéreos que yo nunca los había visto. Fíjate tú, yo en Bezares, allí en la montaña, de que va a haber un cañón antiaéreo, y ellos instalaron allí, igual había 6 o 8 cañones de esos, no sé cuántos había, bastantes. Y luego pasaba un avión con unos globos de remolque que los llevaban, y entonces estos tenían que afinar la puntería, echaban balas trazadoras para saber por dónde iba el disparo, para afinar la puntería, para prácticas de si nosotros allí pues viendo aquel tinglado. ¿Cómo era la vigilancia de las fronteras en aquella época? Sí, estaba cerrado completamente, o sea, no había, solamente las cosas oficiales de los alemanes, del ejército español o de lo que sería, y lo demás estaba cerrado, estábamos incomunicados prácticamente, sí. Hombre, por el monte en Navarra, según me entero yo, pues sí, ha habido contrabando, tenían eso, algunos hicieron dinero, bueno, cosas que son lógicas además, sí. Pero no estaba cerrado. Y luego cuando abrieron aquello y podíamos comprar pan, también se portaron muy bien los franceses, muy bien, porque la gendarmería cuando teníamos que pasar algo, lo que sería, con aquello no tenía ningún problema. Seguí. Sí, pero aquí era otra cosa. Era toda una corrupción, aquí, Sí. Yo recuerdo una vez que me pillaron con algo de... ¿qué era? Café, me parece que era, no sé. Porque aquí se pasaba café, se pasaban rodamentos, se pasaba de todo. No sé. Pero uno de los guardias, cuando me cogió, me llevaron al registro, saqué allí 4 o 6 paquetes de café, y como había declarado 1 o 2, dice, bueno, como ha declarado eso se lo lleva. Dice, pero lo demás se queda aquí. Y luego me dijo, dice, si usted quiere pasar, ya nos arreglaremos. Llegué a casa, dije, no, majo, ya no pasa ninguno más. Claro, es así. O sea, igual pagándoles a ellos. Sí, era así. Y de hecho, otra anécdota, bueno, había muchas anécdotas, era la de que cuando venían los obreros de trabajar de Francia, decían que había 4.000, no sé, pero había mucha gente. Cuando venían los trenes por la tarde, pues bueno, había muchos que traían pues cosas para esto, y algunos traían cobre, no sé de dónde lo sacarían, Bayona o por ahí, traían cobre, y yo coincidí con alguno de ellos, que le conocía, le saludé y tal, y cuando ya pasaba de largo me llaman, dice, oye Lusa, ¿qué pasa? Y dice, ven, oye, ¿no te importaría ayudarnos a pasar esto a la frontera? Y dice, oye, no me jodas. Así me parece que les dije. Y dice, no, oye, que te vamos a pagar bien. Tú llevas esta bolsa, tú vienes al lado nuestro, y cuando pases la frontera, en la Plaza Ordanibia, en un bar que había aquí, ahí estaremos y te pagamos. Y bueno, pues venga. ¿Seguro que no hay problema? Y dice, no hay problema.
Dice, yo le voy a dar un cigarro al guardia y dentro del cigarro ese lo que va a haber es dinero para él. O sea que ya lo sabían, nos estaban esperando. Y de hecho, una de las bolsas que llevaba otro compañero, pues no sé si un tubo de cobre, ¡pum!, se rompió y aparecía allí un cacho de tubo. Pero no pasa nada. Y el otro, el que hacía de jefecillo en todos aquellos esto, le dio el cigarro al guardia y aquello pues seguía para adelante. ¿Y en qué bar os habíais...? Era un bar que había, lo pusieron, ahora hay un... ¿Cómo está eso? Hay en la calle Peña, en la calle Peña, en la parte de abajo, pero enfrente de donde están ahora, en el otro lado era, donde está el estanco por ahí debía ser. Sí, ahí fuimos, tomamos algo, me dieron el dinero, vine a casa, fue más contento que unas Pascuas, pero también dije yo, joder, también otra. La frontera era un susto siempre. Y bueno, yo siempre decía, hijo, ¿cuándo se terminará esto de la frontera? ¿Cuándo veré yo pasar la frontera sin ningún trámite ni nada? Estas puñeteras fronteras. Bueno, lo he conocido. También desconfiaba que ETA, vería yo el final de ETA, pues también lo he conocido. He tenido suerte de ver todo esto. ¿Y ese cobre para qué se utilizaba? Bueno, lo reciclaban y eso era un dinero, se pagaba mucho. La industria pagaba mucho, lo mismo que ahora. Ahora el cobre es moneda de cambio. Hay países que están pagando una millonada por el cobre, que se emplea tanto en la industria. Sí, el otro día he visto en la televisión que han cogido pues toneladas de eso, camiones enteros, pero ya molido además, que es más fácil de tratar, claro. Háblame un poco de ella, yendo un poco más adelante en el tiempo. Bueno, espera, la frontera creo que se abrió en el año 48, creo. Pero yo siempre que pregunto, oye, cuando se abrieron las fronteras, como nadie dice como si fuera un día, en plan, sí, me acuerdo cuando se abrieron las fronteras y tal, como... Un poco difuminado. La permisividad aquella y tal. Bueno, yo de la frontera tengo anécdotas impresionantes. Sí, una de ellas me hizo gracia porque fue la puñeta, era verano también, había una cola que llegaba hasta, yo pasaba por Beovia y resulta que había una cola que llegaba hasta las Arenas de Carrillo, aquí donde está el polideportivo. Dije yo, madre mía, ¿cómo llego yo a Beovia? Me la salté todo esto, llegué a Beovia y un guardia, alto, salto. ¿Usted no sabe que hay aquí una cola? Y digo, sí. Y usted no sabe que yo voy a trabajar al otro lado. Y tengo la carta verde. La carta verde era como un permiso para tener prioridad en todo esto. ¿Y eso qué? Era andaluz. Yo, pues esto es para pasar la frontera. No, esto no, hombre, que no. Yo le digo a usted que sí. Dice, venga usted conmigo al Vista. Pues bueno, pues me fui con él y toda la gente que estaba en la cola, mirando por las ventanillas, aparqué el coche allí y toda la gente, este se lo llevan detenido, así. Todos a la expectativa y fíjate tú la gente que había allí en las colas aquellas. Total que me lleva allí al Vista y toca la puerta, en las puertas de cristal, toca la puerta. Sí, adelante, da usted su permiso. Sí, adelante. ¿Qué pasa? Este señor que dice que va a trabajar y que tiene la carta verde y que tiene que ir a trabajar, que él no puede hacer la cola. Le dice el Vista, dice, pues tienes razón. Este señor tiene que pasar inmediatamente, sin ninguna pega. El guardia, con el gorro debajo del brazo, se dio la media vuelta y dice, venga usted conmigo. Salimos, ¿qué? Pues a los 2 o los 3 minutos salimos de allí y la gente expectativa, cuando me vieron coger el coche y pasar, joder, anécdotas de esas. Lo mismo que cuando te pillaban con alguna cosa o cuando no te pillaban, las hemos pasado buenas.
había, o sea, mucha gente, ¿no? Que trabajaba o en Hendaya o en la parte de Francia, ¿no? Sí, 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 mujeres muchísimas y hombres, pues hasta Burdeos, algunos iban, pagaban muy bien, pagaban muy bien. Yo les hacía 4 chapuzas allí, 4 eso, y se quedaban con los ojos como platos. Y bueno, pues de maravilla. Luego, háblame de ya cuando trabajabas en Palmera y tu encuentro con Melitón. Ah, bueno. Háblame un poco de cómo fue. Sí, sí, sí. Esa es otra más de las muchas que iba a decir por desgracia, pero no. Yo creo que es suerte, porque siempre vas aprendiendo. Fue desagradable. Yo había venido en servicio militar. Yo siempre he sido un poco rebelde, como ahora. Las cosas claras y por ahí voy. No soy de estos de medio aquí porque aquí me va a ir mejor o lo que sea. No, si yo creo que no es justo lo que se hace aquí o allí, voy ahí, cueste lo que cueste. Bueno, yo había venido al servicio militar y me entero en casa que la vecina, que era una señora, bueno, la señora era la esposa del que traía cosas de Portugal, los chanchulleos, pero bueno, eso a mí no me arreglaba nada, yo ahí no me meto para nada. Pero por lo visto, no sé por qué, proximidad de algunos árboles o de algo que se habían metido, que si no se habían metido, que si yo era así, que si yo era asado y tal y cual. Pues cuando vine aquí ya estaba 1 mes o 2 meses trabajando y tal. Pues me llama el inspector de policía Melitón Manzanas, que a su vez era el administrador de la casa donde nosotros vivíamos. Eran amigos todos de la cuerda. Y por lo visto le habían contado algo de que yo no aceptaba, no sé si era por el contador del agua, que era general, y que si no se pagaba, o que pagaban esto, o que ellos no pagaban y pagábamos todos, ya no sé, algún lío de esos. Total que me llaman a mí que vaya a la comisaría de policía, que está donde, en la plaza de Ensanche ahora, y que iría por la tarde. Bueno, pues ya voy. Y mi hermano Manolo, el mayor, me dice, ya te acompaño yo, Paco. Pues vamos. Entonces la comandancia era de respeto, simplemente el entrar allí ya malo. De allí salías con algún problemilla siempre. Bueno, pues allí me presenté y no había venido todavía Manzanas. Me encontré allí a 2 policías y no sé si uno o los 2 con los pies encima de la mesa, el clásico policía, la máquina de escribir, las antiguas aquellas y tal. No ha venido todavía, esperen ahí. Nosotros esperamos. Y aquello tenía una valla, como esas películas del oeste, con unas puertas batientes y tal y que cual, y allí nosotros esperando. En esto que le vemos aparecer por la escalera Melitón Manzanas, con su sombrero, su abrigo. No tenía abrigo. Su traje, buen trajeado, pero con sombrero y tal. Y le pregunta al policía, ¿quiénes son estos? Y dice, este es Lusa del Palacio y tal. ¡Ah! ¿Con qué eres tú? Bueno. ¿Y qué pasa con el otro? ¿Qué has venido con la niñera? Y dice, venga, usted fuera. A mi hermano le mandó fuera. Yo me quedé allí. Previamente a eso, como yo ya intuía que iba a haber allí problema, entonces en la fábrica había uno que era de Falange, muy comprometido, muy fascista, un tal Emilio Poinón, y me tenía mucho aprecio. No sé por qué siempre la gente me ha apreciado, pero bueno, no soy ningún santo, pero bueno, ahí estoy. Y le conté, oye, ¿ya sabes que me ha llamado Melitón Manzanas a la comisaría? No jodas, ¿qué has hecho? Nada, esto y esto y esto. Entonces me dice, bueno, vete, pero si tú lo ves mal, le dices que vas de parte mía.
Bueno, yo cuando ya le vi al otro encendido para sacudirme, digo, ojo, la primera vas a hacer una ducha como una catedral, luego me vais a hinchar, entre los tres me vais a hinchar aquí a hostias, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces cuando yo ya le vi al otro, ya le salía la baba por aquí, echaba ya los ojos desorbitados. Yo nunca he visto así un individuo, no sé, yo sí, yo tenía miedo. Yo creo que estaba paralizado ya del miedo que tenía. Hombre, no es bueno porque todo eso te va minando un poco el corazón y todos esos sustos y esos problemas y tal. Y cuando yo lo vi mal así, digo, no, es que antes de venir aquí ya he estado con Emilio Puinón. ¿Cómo? ¿Usted le conoce a Emilio Puinón? Digo, claro. Y ya le he contado un poco cómo me había citado usted, que no sé para aquí o tal, pero bueno. Y que... Ah, pues no se preocupe usted, ¿eh? Usted nada. Me trataba de usted. Ya era todo una malva. Ya se me ofreció a todo lo que necesitaría de él. Nada, no, tú no te preocupes que yo te... Yo cuando salí a la calle no sabía si tenía piernas o tenía pies o no, ya no sabía ni eso. Y mi hermano, pues todo preocupado, peor. ¿Qué te ha pasado? Y yo, pues nada, ya nada. Pero como luego venía la fiesta de, no sé qué fiesta tiene la policía, estaban en San Sebastián todas las autoridades, el gobernador civil, todo y este Emilio Puinón también estaba allí. Y este Emilio Puinón, estando allí, le cogió al gobernador, que era un tal Goñi, me parece que era, no Goñi Tirapu, era, no, ¿cómo era este? Era otro que le conocí yo personalmente también, porque era muy llanote, gobernador civil, pero era como si te encuentras ahí el panadero ahí abajo. Sí, ¿cómo era este? Joder, ya no me acuerdo. Cuando estuve enfermo me dio dinero y todo. Entonces se lo dijo. Dice, mira, le ha pasado esto con Lusa, Manzana. ¿Cómo? Y tal y cual, que también sabría por dónde andaban esta gente con sus trapicheos, porque aparte de ser inspectores y policías, y bueno, pues tenían sus trapicheos. Total que se lo contó. Y le llamó, el gobernador civil le llamó a Manzanas. Y lo dejó plano. Pero a no se lo olvidó. El día que me encontró en el Paseo Colón, iba yo con Milagros y me metió allí en un choco que había en una tiendecita. Otro que también mató la ETA, Auzmendi, tenía una tienda de radios y tal y cual. Bueno, pero eso son casualidades. Tenía un choquito allí y allí me metió. Me tapó así. Dice, te dije que no dirías nada de esto a nadie. Sí, pero yo le tenía que dar una respuesta a este señor. ¿Qué le voy a contar yo si me iba a preguntar él qué es lo que me había pasado? Pues ya te digo, bueno, pues ya no le volví a ver. Y luego es cuando ya lo mataron. En Francia ya conocían mi historia con este individuo. Y el día que lo mataron me invitaron a ir a la Plaza de la República a tomar champán. Que no fui. Eso es la verdad, no fui. Y bueno, anécdotas de esas... ¿Qué ocurrió ahí dentro? ¿Cuál? Allí adentro, ahí, sí. Pues eso, acobardarme, decirme, pues que a mi mujer le dijo, dice, tú quédate ahí se quedó fuera en la acera, y a mí cuando me cogió manzanas en la Auzmendi. Y bueno, anécdotas de estas, de aquellos tiempos y de aquella forma de eso y tal, joder, ya. Me iba convenciendo a mí mismo de que aquello no podía ser, no me entraba a mí en la cabeza de que esos abusos y todo eso no puede ir a buen camino. Nunca puede ir a buen camino. Y así es, y aquí se ha conocido de todo eso. Y no sé qué más te puedo contar. ¿Recuerdas cuando tú trabajabas en La Palmera? Creo que fue en los años 50 ya, 54, 58, por ahí. Sí, ya que aquí se hicieron las primeras huelgas. Sí. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Antes de ese tiempo se hicieron las huelgas. A ver, háblame de las huelgas o de... Bueno, se organizaban muchas huelgas, sí.
eran unas huelgas más bien generalizadas. La más dura, por llamarlo así, a mí me pilló con una pulmonía en casa o enfermo, no sé qué, estaba de baja. Pero me contó mi hermano que cargaron con los caballos y todo, porque entonces las huelgas, cuando se enteraba el gerente, Ángel Orbegozo concretamente, entonces lo primero que hacían es, oye, que aquí hay huelga. Avisaban ellos mismos a esto. Y venían pues las fuerzas de esto, bueno, aquello debía ser, bueno, sí, me ha tocado vivir algunas de estas. La fábrica de Montero, era un matadero, Montero, que estaban al lado, pegando los cristales, o sea, sus pasillos, esto, también hacían huelgas. Como anécdota, montaron una catapulta para disparar hierros a la variante de esto, pero la hicieron tan mal que no le hicieron el tope para que soltaría la pieza y casi les pegaba a los compañeros que estaban abajo. Las pelotas de goma de los policías que estaban ahí en la carretera entraban en nuestro taller, iban corriendo por entre las máquinas las pelotas de aquellas. Nosotros parábamos y no había mayormente problema, era contra ellos. Pero huelgas ha habido, sí, muchas. Ha habido muchas, sí. Días que te quedabas, no te pagaban, esas sí que no te las pagaban, las de Falange sí, pero esas no. Y bueno, nos ha tocado durar, sí. ¿Qué tipo de reivindicaciones se hacían? Bueno, se hacían reivindicaciones pues de todo, poco a poco se ha ido escalando, haciendo pues eso, pidiendo menos tiempo, pidiendo más salario, pidiendo más cosas, en fin, sí. Pero Volmer ya no recuerdo si estaba ya, porque Volmer era uno de los que mejor pagaban en todo Guipúzcoa, o sea, era una empresa modelo. Y yo siempre digo que de bien nacido es saber ser agradecido. Yo no puedo olvidar el bien hacer de este hombre. Era un alemán de pies a cabeza. Y la gente que trajo él, tanto Carlos Val como Marquis y Groten y algunos más, eran excelentes personas. Yo no sé en Alemania, pero supongo que hay un nivel muy bien de gente. Eso es lo que yo recuerdo, eso es lo que yo aprecio, eso es lo que yo capto. Muchas veces te tienes que callar, ¿no? A todos no les va bien, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Hay para todo. Pero ¿tú crees que, o tú notabas que en esa época había como una especie de conciencia por la lucha obrera o algo así? Sí, o... sí, se palpaba mucho, sí, se palpaba. Y ahí ese fue el caldo también para que ETA tendría esa presencia, tendría esa fuerza. ¿Por qué? Pues porque la gente humilde, la gente, o sea, de abajo, pues era lo que estaba esto. No digo yo que la apoyaría, o muchos comprenderíamos que, bueno, que eso no, que habría otras formas, pero bueno, eso es lo que había. Y la gente no, por eso no se levantaba ni nada. Por ejemplo, cuando mataron a Manzanas, hasta los mismos periódicos lo comentaban, lo sanguinario que era, y esto pues, era así. Y como ellos tenían el poder, como ahora el Rajoy pues ¿qué vas a hacer? Aguantar y esperar que vengan mejores tiempos. Sí. ¿Cómo era el tema de, no sé si tú perteneciste a algún sindicato, algún partido político? Sí. Yo me di cuenta que para estar un poco más protegido, porque cuando venían maldadas, los que no estaban en un sindicato éramos la carne de cañón. Los que te recortaban más libertades, el que tal y cual. Yo llegué a la conclusión de que, bueno, pues por mi forma de pensar, pues me apunté en UGT. Primero tuvimos el sindicato, ¿cómo se llamaba? El sindicato de Franco, el que teníamos, ellos habían puesto, en su régimen habían puesto unos sindicatos como pantomima,
¿comprendes? Pero luego los jueces hacían lo que les daba la gana. Sindicato vertical. Sindicato vertical. Y luego yo era de UGT. Pero veía cosas que no podían funcionar así. Porque todos los vocales de ese sindicato en la fábrica, cuando por mayorías o por votaciones se les designaba normalmente el que más chillaba. Quizás no el más inteligente ni el más equitativo, pero el que más chillaba, sí, joder, este nos va a sacar aquí, sí, la lengua nos va a sacar. Enseguida le ponían un despachicho donde entraba cuando le daba la gana, salía cuando eso, se tocaba las narices, se leía el periódico y no pegaba ni golpe. Ya no pegaba ni golpe en la fábrica. Yo, esto no puede ser. Luego en la fábrica, luego en los sindicatos, pues había sus preferencias. Yo, por ejemplo, me jubilé días antes de una fiesta de estas de UGT, y por el mero hecho de ya no pertenecer a la empresa, las cestas, pues sería por Navidad, las cestas que daban a los sindicalistas y tal, igual se repartían unas cestas, unos regalos, unas bolsas. Pues ya no me pertenecía. Digo, joder, resulta que hasta ahora que he estado pagando y que he estado apoyando y que esto, y ahora que ya no pertenezco a la empresa, ya no me pertenece nada. Digo, pues oye, darme de baja, que ya no quiero saber nada. Ya he visto bastante de lo que es un sindicato, mal sindicato, mal. Y ahora estoy viendo que por todas estas movidas que hay y tal y que cual, que se han quedado con el dinero, que no he hecho los cursos que tenían que haber hecho para formación profesional y que eran muy buenos, yo hice algunos, muy buenos, yo aprendí mucho allí. Aquí no me valió tanto porque yo aquí era lo que había, sota caballo rey, y aquí pues 4 mandamás en la fábrica bien enchufados, y es lo que había que hacer. Y bueno, pues mal. El tema de los sindicatos verticales, ¿cómo funcionaba eso? No sabía, ibas a la oficina del sindicato, exponías tus problemas, ellos lo analizaban, te ponían un abogado allí, aquel abogado decía, pues tienes razón, no tienes razón, y tal y que cual, y entonces pues nada, hacían un parapé de juicio, si es que era el asunto ya un poco subido de tono, y nada, hacían lo que les daba la gana. Eso es ¿Quién designaba a los sindicalistas? ¿O la empresa o el Estado? O... ya te digo que todo era una pantalla, los sindicalistas allí, pues eso, se hacían reuniones en la fábrica, mi hermano subía allí a opinar, a dar sus opiniones, era muy famoso porque se expresaba bien y porque tal que cual, y ya digo, hoy en día todavía los conozco por ahí, nos saludamos y tal y cual, pero no ha funcionado aquello no ha funcionado, no funcionaba nada bien, no. Yo tenía mis ideas respecto a, yo estaba más metido en talleres y veía que, por ejemplo, a algún obrero se le ocurría, y esto me ha ocurrido a mí personalmente, se le ocurría un sistema para hacer mejor el trabajo o hacer más piezas. El encargado, el primero que te decía, dice, tú a callar a la máquina y a seguir haciendo piezas. Pero a los 3 o 4 meses lo sacaba, oye, que iba a la oficina él y dice, oye, que se me ha ocurrido hacer esto, que vamos a tener aquí, joder, fíjate tú. Yo, pero seas cabrito, si no es cosa tuya. Si te lo he dicho yo, o se lo ha dicho ese, o... Impresionante. Yo trabajaba en un taller, Palmera últimamente no, es la otra etapa anterior, en cuberterías, se hacían cuberterías, teníamos máquinas prensas donde se trabajaba mucho, pero de vez en cuando a alguna máquina le pillaba a uno la mano y era muy cruento aquello, ver la mano cortada o esto y tal. Pum, les ponías unos trapos, le cogías, entre dos lo llevábamos al botiquín, porque claro, una mano cortada, unos dedos o lo que sea, eso es la leche. Y allí efectivamente ya quitaban el trapo aquel que estaría medio sucio, lo que sea, le ponían guatas con líquidos y cosas y tal, ya llamaban a la ambulancia, ya venía el médico normalmente igual no estaba ni en la fábrica, tendría algunas horas para venir, pero no coincidía.
Y bueno, a mí aquello yo lo vi que todo era a destajo y más rápido y más esto, pero las manos seguían pillándole las máquinas. Y había una oficina de investigación y desarrollo. Yo le añadía otras cosas más porque aquello era una cuadrilla de... el caso es que cuando yo veía todo esto, yo venía a casa y pensaba, joder, le he pillado la mano, y esto ya te dejaba impresionado para un tiempo. Luego volví al trabajo y tal, y se me ocurrió hacer un sistema de forma que no le podría pillar las manos a los obreros. Yo no decía nada y a un obrero que además ha vivido aquí abajo, al hermano de Quechu, que se fue a vivir ahí a ¿cómo se llamaba a Josemi. Josemi. Vive ahí en una villa ahí arriba. El caso es que solía estar de tarde, le decía yo me voy a otro sitio, pero tú hazme esto para mañana, esta pieza. Y otro día me hacía otra pieza, y otro día un muelle, otro día esto. Y luego cuando ya lo tuvimos montado, lo pusimos en una máquina y fue curioso porque había un operario, no estaba muy bien aquel, porque yo desde luego nunca lo hice. Aquel ponía la mano dentro de los moldes, le pegaba al pedal y el dispositivo ese, pon la mano fuera. Nosotros poníamos una tabla. Bueno, aquello fue el boom, porque estos de la oficina técnica normalmente iban a Alemania, iban a Italia, sus maletas, sus cosas parecían aquí, o que iban de aquí de España como si serían, yo decía, tarugos de estos, en fin, no quiero ya ponerles más calificativos. Y claro, pues venían con un sistema de infrarrojos, si estaba fumando aquello fallaba, venían con un sistema de cadenas que les enganchaban las manos a la máquina y cuando bajaba las manos automáticamente las separaban, pero fíjate tú, todo el día encadenado allí. ¿Qué sistemas? Había varios sistemas así que trajeron, copiados de por ahí, de Alemania y de esto. Y a mí se me ocurrió aquel. Y cuando lo vieron bajaban, pues todos. Ya no estaba Volmer. Si no hubiera bajado seguramente también, y otro gallo hubiera cantado. Pero todos bajaron. Y los de la oficina esta técnica, pues te buscan las cosquillas. Dice, como nosotros aquí, tal. Pero dio la casualidad de que fueron a pedir aumento de sueldo a la oficina de Celaya, Eugenio Celaya, difunto Eugenio Celaya. Y Eugenio Celaya le dice, ¿vosotros el sueldo? Mira lo que ha inventado aquí, ahí abajo, ese. Luego me dieron cera por todos los sitios. Pero bueno, ahí estaba. Y luego el que estaba conmigo de encargado, el Eliseo, este tenía mucha manga ancha en la dirección, el encargado Y dice, oye Paco, si me apunto yo a esto, lo patentamos. Ya lo que te dé la gana, hombre. Nos conocíamos de toda la vida, pero no congeniábamos muy bien. Pero bueno, él tenía sus opiniones, yo tenía las mías. Digo, sí, en aquel tiempo estaba suave con esto. Entonces él estuvo con los apoderados y le dijeron, sí, nos parece muy bien. La empresa os paga la patente. Y así fue. HP yo me dio un premio, que creo que fueron 9.000 pesetas o una cosa así, y un diploma. Luego vendí la patente, sí la vendí a un taller de aquí de ventas. Ahí siguen los hijos. El padre todavía lo veo, ya muy cascadito, pero bueno, ahí está. Juanito Rivera. Y bueno, aquel también me dio un dinero. Ahí lo estuvieron explotando. Y así hemos andado. En la fábrica hemos tenido que pelear con todo. Pero bueno, me queda el orgullito ese de haber hecho algo positivo. Luego me lo pidieron para llevarlo por ahí no sé a qué país y tal. Me regalaron un coche Honda ya un poco cascadillo y tal. Le tuve que cambiar piezas, luego ya lo dejé porque ya me estaba gastando más que la puñeta con él. Pero bueno,
ahí estuvo. Háblame de lo que significa, brevemente, de lo que significa para ti la memoria y guardar la memoria, y porque tú estás escribiendo Sí, cosas, y luego también lo ya, que bueno, para ti significa la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Con todo el tema de la guerra, de si opinas que se ha hecho suficiente para saber o para que haya justicia, o cómo ves todo este tema de la memoria. mal, lo veo difícil porque hay muchísimos intereses, el dinero, y ahora se está destapando una parte de lo que el dinero que sale de España se está destapando, y la verdad es que lo veo muy mal. Estos no tienen las agallas o la honradez de decir, bueno, vamos a pedir disculpas, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a reparar en la medida que podamos todas esas desgracias, porque cada uno que te encontrabas en la empresa, de por ahí fuera, de Ávila te contaban historias. Íbamos a Málaga y te contaban historias y te contaban cómo se puede hacer eso. Porque claro, cuando tú has hecho mal, pues bueno, pues te arriesgas a que eso, pero cuando no has hecho nada, simplemente porque tienes mejores tierras que el alcalde o que tienes otra forma de pensar, ¿y qué pasa? No pasa nada. Pues no. ¿Es lo que estás escribiendo tú, tus memorias o más cosas No, de la imaginación? sí. No, yo no me imagino nada. Yo todas mis vivencias, no me gusta a mí. Sí, es un poco largo, porque esto cuando últimamente me pongo a escribir, digo, bueno, ya está bien, Paco, venga, tienes que volver y vuelvo a escribir y vuelvo a meterme en todo el... ¿Estás escribiendo tus memorias? No son, lo titulo recuerdos, por no... las cosas de familia y tal. Sí. Bueno, cuando quieras ya te pondrás. Sí, pues eso es así, y ya te digo. Pero no solamente la palmera, ¿eh? Esto de los trabajos, hay una cultura muy bajita, muy mala. En las empresas esto era un desastre, no. Yo he conocido empresas en Francia y por ahí, donde, joder, es otra historia. Son otros alemanes. Yo nunca había visto que entre el patrón a la fábrica y que uno a uno, si son 25, 30 o 50, vaya dando la mano uno a uno y preguntándole por el hijo que estaba enfermo, o a ver si su marido ha encontrado trabajo. Oye, pues ya le voy a buscar yo algo, ¿eh? Dile que se pase por aquí. Cosas así. Yo no sé. Sí, esto es la puñeta. Y a mí... ¿Hay algo que quieras añadir que tenga que ver o con la guerra o con la dictadura franquista? Algo He que se te haya tenido, quedado, no tengo más que esas anécdotas así un poco fuera de sitio que, bueno, no tengo así gran... Joder. Lo he cerrado mal antes seguramente. No, he estado borrando cosas porque lo tenía sobrecargado. He querido hacer una transferencia y que me decía, oye, que esto está... Y ahora le cuesta entrar, ya está. Mira. Lo tengo con una contraseña porque no quiero que si viene mi nieto cuando se le avería su ordenador y me pida el ordenador, pues lo que quiero yo es que me pida a mí para entrar aquí, que no entre libremente. Como él quiere su intimidad, yo también quiero la mía. Es un poco largo todo eso. Tengo los disquetes por ahí, me parece. Tengo los disquetes. Y aquí me paso pues entretenido por muchos ratos. Aquí. ¿Te parece? Terminamos la grabación, pero de todas formas eso ya, o sea, me enseñas ahora, o sea, ya mientras voy recogiendo y... Ya aparecen aquí.
Ahí ya la familia. Bueno, Sí. entonces apago Oh, ya esto, ¿eh? vale, Porque más como o quieras. menos lo que el tema este que... Sí, pero tenemos que estar con Marky. Sí, 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 sí. Es interesante. Ya estaremos y ya... Bueno, Sí. pues esto ya le doy al apagar. Eso es.